Primera de Pedro 4, desde el versículo 1 hasta el 11. ¿Me confirman cuando estemos allá, por favor? Y nos ponemos en pie para leer la palabra, por respeto a la palabra también. Amén. Primera de Pedro 4, desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Amén. ¿Estamos todos allí? Amén, amén, todos. Listo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué título tiene? Buenos administradores. ¿Usted es buen administrador? ¿Sí? ¿Sí son buenos administradores? Bueno, vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, vamos a leerlo todos, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya pueden estar sentados. ¿Entendieron lo que acabamos de leer? ¿Todos entendieron algo que de pronto no hayan entendido? Se repite mucho esa palabra concupiscencias, ¿no? ¿Y qué son las concupiscencias? ¿Alguien sabe qué son las concupiscencias? Pecado, el pecado, un pecado particular, el deseo de las pasiones del hombre, pero ¿de cada hombre o de los hombres en general? Del el hombre, o sea, es algo personal. Esto solo como para aclararlo. ¿Y en qué parte de todo lo que leímos dice que debemos ser administradores? Porque en el título dice ser, dice buenos administradores de la gracia de Dios, pero de todo lo que leímos, solo en qué parte menciona como tal la palabra administradores. En el 10, ¿y qué dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, pero administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es algo, es un regalo inmerecido. Y pues enfocándola a las cosas de Dios, pues nosotros no merecíamos el perdón, el amor de Dios, y Él envió a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser administradores de la multiforme gracia de Dios? Esa palabra multiforme, ¿a qué se refiere? Porque ya dijimos que gracia es ese don, ese regalo inmerecido. Pero ¿qué es multiforme? Muchas maneras, muchas maneras. Y si Dios ha dado de su gracia y usted tiene de esa gracia, significa que hay muchas maneras en las que usted también debe administrar esa gracia que Dios le ha dado. Entonces vamos a empezar a analizar algunas cosas. Al principio, digamos que de este capítulo, empieza algo
digamos que con un fundamento que es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, que Él acogió ese pecado, el pecado que pues Él ni siquiera debería cargar porque Él es Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, Jesucristo, es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero ¿Él qué hizo? Él cogió todos nuestros pecados, se los cargó y padeció en la carne. ¿Usted ha padecido? De pronto no hemos padecido como lo que él vivió, latigazos, que lo escupan, que le peguen con palos, que lo crucifiquen. Pero ¿de qué manera usted ha padecido? Persecución, pero ¿de qué manera lo persiguen o lo han perseguido a usted? Con críticas, murmuraciones. Y esas calumnias, esas murmuraciones, ¿son a raíz de qué? Ahí es donde usted debe empezar a analizar las cosas. ¿Son a raíz de que usted se ha comportado de una manera incorrecta o las murmuraciones y las críticas son porque usted se ha comportado como Cristo lo hubiera hecho? Ahí es donde tiene que usted empezar a diferenciar, porque usted puede sufrir persecución y esa persecución es a raíz de que usted se ha comportado mal. Pero la persecución y lo que nos dice aquí, lo que vivió el Señor Jesús, es porque Él se comportó siempre de manera correcta. Entonces, si usted en algún momento se está sintiendo perseguido, que lo critican, ahí es donde debe empezar a preguntarse usted, bueno, ¿estaré haciendo las cosas bien o estaré haciendo las cosas mal? Porque si está haciendo las cosas mal, esa persecución es consecuencia de lo que usted está haciendo mal. Y es momento de darle un alto en el camino y decir, ok, la estoy embarrando, necesito corregirme. Pero si usted está sufriendo persecución a causa de estarse, digamos, comportando bien, está lo que el Señor ha mandado, es dar buen testimonio, vamos a seguir mirándolo. Entonces, hay dos caminos, ¿no? El de comportarse mal y el comportarse bien. Entonces, si se comporta mal y lo critican, ¿qué tiene que hacer? Volver arriba y empezar a comportarse bien y coger por el otro camino, ¿listo? Entonces, ahí tenemos las dos rutas. Ya cogimos por ese camino y no, este camino no nos sirve, nos toca volver al principio. Y empezamos a bajar por el camino de comportarnos bien, como el Señor lo hizo. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, no por nuestros deseos, no por nuestras concupiscencias. Ahí está la explicación. No por la carne, lo que a usted le gusta. ¿Qué le gusta a usted? No necesariamente tienen que ser cosas malas, vicios. ¿Qué le gusta a usted? Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar fútbol. Le gusta la chocolatina. ¿Qué le gusta a usted? Algo que de verdad le apasione. No sé, ver series, ver videos, chatear. No sé, ¿qué otra cosa? ¿Qué más les gusta? Montar cicla. ¿Qué más les gusta? Dormir. Hay gente que le gusta dormir. ¿Qué otra cosa les gusta? Caminar. Ok. Todas esas cosas están relacionadas con nuestros deseos, con nuestras pasiones y relacionadas con ¿qué? Con el espíritu, con la carne. Con la carne, con nuestra alma, con nuestros deseos. Ahí no lo mencionan, pero el hecho de que se refieran a la carne y después mencionen concupiscencia significa que están relacionando dos de las tres cosas que componen al ser humano. ¿Cuáles son esas tres cosas? Espíritu, alma y cuerpo. Significa que si dice para no vivir en el tiempo que resta en la carne, hola, hola, Da Vinci, ¿le puedes subir a este un poco, por favor? ¿Me escuchan bien? Ahí, mejor, ¿sí? Sí, listo. Eh, entonces, decíamos que el ser humano está compuesto por tres, ¿verdad? ¿Que quiénes son? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando ahí dice Pedro, después de que dice que el Señor no vivió y él padeció en la carne, entonces dice, no vivir el tiempo que resta, porque los tiempos finales se acercan, vemos terremotos, vemos un montón de señales. Entonces dice, el tiempo que resta no vivirlo en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, no viva por sus deseos de la carne, ni viva por los deseos de su corazón.
sino conforme a la voluntad de Dios. Significa que si usted tiene el domingo libre, usted ¿a qué le hace caso realmente? ¿A los deseos de su carne, a los deseos de su alma o a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nos congreguemos. ¿Y cómo lo justificamos? ¿Qué dice en la misma palabra? Porque pues nuestra guía es la palabra, no podemos inventárnosla. No dejando de congregarnos. Es verdad, nosotros podemos aprender del Señor, podemos leer su palabra y aprendemos del Señor. Cada uno debe tener una relación personal. Usted en su casa debe tener su tiempo devocional, debe tener su momento a solas con el Señor. Y eso está perfecto, eso está bien y debe seguir haciéndolo, no lo deje de hacer. Pero el Señor y los mismos apóstoles, los discípulos, nos llaman a que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos? Se pierde la relación, pero si usted está haciendo los devocionales, digamos que está manteniendo la relación con Dios. Entonces, el por qué dice que no nos dejemos de congregar. Vamos a volver al versículo 10. ¿Qué dice el 10? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Entonces, la salvación es personal, ¿verdad? O sea, su relación con Dios es personal. Pero por el hecho de que sea personal no significa que usted le debe dejar de importar el resto del mundo. De ahí la justificación de que diga no dejar de congregarnos. Además, fíjese como lo dice más adelante. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Usted habla con usted mismo? Quizás. Pero la manera de hablar es con quién. ¿Cómo se comunica usted? ¿O con quién se comunica usted? Con los demás. Es decir que si nos dice que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y usted con quién habla? Pues usted necesita relacionarse, usted necesita hablar con las personas y hablar de la palabra de Dios. Si alguno ministra, ¿usted se va a ministrar a usted mismo? No, usted debe ministrar a otros y ministrar conforme a las palabras de Dios o conforme al poder de Dios para que el Señor sea glorificado. Es decir que usted puede tener esa relación personal, pero usted no debe dejar de congregarse. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su voluntad? Porque ya conocemos, listo, ya aprendimos que la voluntad de Dios es no dejar de congregarnos, que usted no deje de hacer su devocional, que usted siga aprendiendo, leyendo la palabra. Cuando usted lee la palabra, cada uno, digamos que el Señor le revela cosas diferentes. Usted puede leer hoy un versículo, hoy estamos leyendo primera de Pedro 4, y usted va y lo lee, no sé, en 6 meses, póngale, y le aseguro que el Señor le revela quizás algo diferente. Y eso pasa. Y si usted se ha dado cuenta, nosotros venimos año a año tratando de leer la palabra completa. Y claro, hay porciones de la palabra que son difíciles de entender. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando empiezan todas esas generaciones, que el hijo de tal, que no sé qué, el hijo de tal, y el hijo de este y este. Entonces uno dice, pero ¿esto para qué? Hay una palabra y hay algo en el trasfondo de esas generaciones. No más fíjese, por ejemplo, la ascendencia de Jesús, ¿de quién viene? O de David. Pero ¿usted cómo hace para saber que efectivamente viene de David, del linaje de David? Pues le toca mirar toda esa descendencia. David, hasta que llega a José y a Jesús. Entonces, toda la palabra tiene un propósito, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que leamos también su palabra. Entonces dijimos, la voluntad de Dios es no dejar de congregarnos, no dejar de nosotros mismos buscar la presencia de Dios y leer su palabra.
Y pues qué mejor lugar para compartir la palabra y para aprender la palabra que estando aquí. Ahora, si sus concupiscencias, que eso realmente se refiere a cosas malas, a los deseos malos de la carne, pueden más que usted, se queda durmiendo, prefiere ir a jugar fútbol, prefiere ir a montar bicicleta, pues no significa que por eso usted ya perdió su salvación, ya, mejor dicho, al infierno, ya, papá, se perdió. No, no significa eso. Pero si usted empieza a perder algo importante, y por eso les preguntaba al principio, ¿ustedes son buenos administradores? ¿Quién se considera buen administrador? Sí, sí, o sea, si les damos, yo qué sé, un negocio, una tienda, y se les da una tienda en este momento, se les dice, vea, usted va a administrar la tienda, aquí tiene 10 millones de pesos, utilícelos como vea necesario. Esa tienda, si yo vengo en un año, ¿usted cómo la entrega? ¿Entrega el local vacío o usted la entrega más grande? Eso es administración, digamos que financiera, administración de las cosas materiales. Ahora, algo más importante, si el Señor a usted le ha dado un don, por ejemplo, para hablarle a las personas desconocidas, usted es entrador, usted se le facilita hablar con las personas. Si el Señor hoy le dice, mira, aquí te entrego este don, ¡pum! Tú eres bueno y vas a ser bueno para hablarle a gente desconocida. Si Él viniera en un año, ¿usted qué le va a entregar? La idea sería que usted dijera, no, mira, en la calle conocí a esta persona, le hablé a esta otra de ti, iba en el bus y le hablé a esta otra persona. Esa es la idea, que usted ponga en funcionamiento esos dones y ahí es donde viene, y nuevamente lo repito, nos volvemos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que les puse de la persona que puede hablarle a personas desconocidas, se les facilita, ¿de qué manera está ejerciendo esa gracia de Dios? Hablándole a los demás de esa misma gracia que nosotros recibimos. Si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿puede o no puede perdonar a los demás? Claro, Él murió por todos, pero ¿cuántos de ellos lo saben realmente? ¿O cuántos de ellos de pronto lo saben pero no lo aceptan? Y ahí es donde está la diferencia. Significa que, como hemos visto, hay diferentes maneras de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y sigamos leyendo. Dice, baste en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Pongámoslo en nuestro contexto en este momento. En ese contexto eran judíos y gentiles. En este momento son los que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dice, lo que le agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, mentira, engaño, pereza. Súmele ahí todo lo que usted sepa que es pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que no le agrade a Dios. Entonces súmele ahí todo lo que no le agrade a Dios. Y dice, baste ya, o sea, ese tiempo en el que usted hacía todas esas cosas malas y peores, vaya uno a saber, solo usted y Dios sabe, baste ya, ese tiempo se acabó, eso ya no más. Como decía arriba, deje de vivir el tiempo que resta en la carne, ya disfrutó, ya hizo cosas malas, le hizo daño a la gente, baste ya no más. Es como si el Señor le dijera, con el mismo ejemplo que le di de la tienda, Él viene, resulta que no en un año, sino en 6 meses. Y se da cuenta de que la tienda en vez de crecer, ya no hay casi productos, de los 10 millones ya no le queda ni un peso. Usted, mejor dicho, está prácticamente fiando, regalando los productos a ver si logra conseguir gente. Y el Señor dice, hey, no más, no más. Basta ya de administrarlo de esa manera, basta ya de regalar lo que yo le he dado, basta ya. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a empezar de nuevo. Y lo voy a convertir en un buen administrador, conforme a mi voluntad, se lo dice el Señor. Entonces, para que el Señor lo pueda convertir a usted en un buen administrador, usted tiene que dejar
Primero, esas cosas de lado. Eh, si usted, por ejemplo, administrando la tienda, usted no anotaba lo que iba recibiendo, en este momento usted va a empezar a anotarlo. ¿Y por qué le hago este ejemplo? Porque si el Señor le habla a usted una palabra, usted debería anotarla. ¿Cuántos aquí trajeron algo para anotar? ¿Y cuántos de ustedes cuando leen o cuando escuchan una palabra que dicen, uy, esto como que les movió algo por dentro, cuántos de ustedes lo anotan? Si no lo anotan, les doy un tip de buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tip 1, anótelo, anote esos versículos o subráyelo en la palabra. ¿Por qué? Porque le aseguro que en los momentos cuando usted lo necesite, el Señor le va a recordar eso. Y usted puede ir a buscar allá en el cuadernito, en el celular, donde lo haya anotado y dice, uy, sí, el Señor me habló en tal época cuando yo estaba pasando esto y me dio esta palabra. Es igual. Cuando usted está administrando un negocio, si usted no anota las entradas, las salidas, pues se va a perder porque no va a poder recordar, su cabeza no va a recordar, yo a quién fue que le vendí eso, yo a quién fue que le presté, yo a quién, cuánto fue que recibí. Funciona igual. ¿Cuál era el versículo ese que decía, sí, es lo mismo, es lo mismo. El Señor nos llama a ser buenos administradores. Entonces, un tip que le acabo de dar, anote esos versículos, anote esa palabra. Entonces decíamos, basta ya, hacer un alto en el camino y empezar a ser buenos administradores como el Señor quiere. ¿Qué otra cosa hace un buen administrador? Dice, a estos, en el versículo 4, a los gentiles, en este caso aplicándolo a los que no son hijos de Dios, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? A la gente se le hace raro que usted no corra detrás de las mismas cosas que ellos. Si tienen una despedida de una empresa y usted sabe que eso va a ser rumba, que eso va a ser, mejor dicho, desorden, a la gente se le va a hacer raro que de pronto usted vaya, porque pues es la despedida de la empresa, que usted vaya, que usted comparta un momento con ellos, comida, no sé, algo, y ya, usted, listo, vale, muchas gracias, nos vemos. La gente, ¿este man qué? ¿Ya la rumba va a empezar? A la gente se le va a hacer raro eso, y está bien, porque usted no puede caminar de la misma manera que ellos. Y eso también es una manera de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dijimos, lo que les demuestra a ellos es su testimonio. Y ahí va otro tip. Entonces, cuando usted está administrando el negocio y el Señor le dijo, bueno, a los 6 meses el Señor le dijo, no más, vamos, yo te voy a empezar a enseñar cómo administrarlo. Y el otro tip que le da es, vamos a dejar de hacer lo que siempre has venido haciendo. ¿Sí? Vas a dejar de hacer lo que los demás te dicen. Entonces, ve si, regáleme ahí otra librita. Venga, ve si, fíjeme por hoy. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? O ustedes mismos lo han hecho, ¿no? Nosotros mismos lo hemos hecho. La ñapa. Enfocándolo al tip o al ser buenos administradores es, deje de hacer lo que venía haciendo antes. Si usted antes estaba regalando las cosas, si usted antes estaba regalando de su tiempo, si usted antes estaba regalando de su propia vida por complacer a los demás, deje de hacerlo. Si usted pierde un cliente, si usted pierde un amigo, si usted pierde a un familiar por dejar de hacerle caso a él y hacerle caso a las cosas de Dios, usted no está perdiendo, usted está ganando. Y en este sentido funciona igual. Si usted deja de hacer lo que los demás le dicen, lo que todo el mundo ande haciendo, si usted deja eso de lado y usted empieza a caminar para otro sentido, haciendo lo que Dios dice, usted pierde amistades, quizás, amigos, pero usted gana nuevas cosas y quizás puede conocer personas, incluso en la misma iglesia, que lo pueden ayudar aún más,
personas que sí lo van a escuchar, personas que lo pueden apoyar en oración, que lo pueden apoyar en las cosas que usted necesita. De pronto usted estaba pasando una necesidad y esos amigos solo lo invitan a tomar, a pasar las penas, tomando, bebiendo, relajándose, pero al final los problemas se solucionaron. No. Mientras que en el otro lado, si usted dice, no, tengo tal y tal problema, hermano, vamos a orar, vamos a estarlo apoyando. Usted no sabe, de pronto Dios ponga en el corazón de la otra persona darle una ofrenda, ayudarlo, invitarlo a la casa. Usted no sabe, pero el Señor se mueve ahí. ¿Por qué? Porque usted ha tomado la decisión de dejar esas cosas, baste ya, no más, y empezar a caminar como Él le dice. Y a la gente se le va a hacer raro eso. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Usted no se preocupe si ellos hacen o deshacen. Obviamente usted tiene que corregirlos en amor o tratar de hablarles en amor. Venga, eso está mal. Pero si no le hacen caso, pues usted no se estrese. El Señor es el que se encarga. Amén. Si usted lo que hablábamos hace un momento, realmente lo que habla más ni siquiera es lo que usted dice, es como usted vive los actos, es decir, el testimonio. El testimonio es lo que más habla y es la manera más fácil de predicar. Y digo fácil en el sentido de que usted no tiene que hacer nada, usted tiene que ser usted mismo. Y si usted es hijo de Dios realmente, pues usted actúa según lo que el Señor hace o le dice que haga. Amén. Seguimos en el versículo 6, porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, para que seamos juzgados pues de lo que hacemos aquí como hombres, obviamente no significa que por el hecho de ser nosotros hijos de Dios ya el pecado se borró, ya no hacemos nada malo. ¿Eso pasa o no pasa? Usted sigue diciendo mentiras, usted de pronto la sigue embarrando, pero usted ahora es consciente de que si hace algo mal, a usted como que el corazoncito le hace como, ¡ay, la embarré! ¿Cierto? ¿Les pasa o no les pasa? ¿Y por qué? Porque ahora usted conoce, ¿sí? Entonces, dice, no para ser juzgados por lo que hicimos aquí, sino por lo que vemos más allá. La idea nuestra es llegar al cielo. Para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y procurar cada vez ser más santos. Procurarlo. Procurad ser santos. No lo vamos a alcanzar estando en este cuerpo físico. No lo vamos a lograr. Usted se puede guardar en una burbuja y quedarse allá sin encontrarse con nadie. Y le aseguro que aún así se le van a venir pensamientos malos. Y ya por el hecho de pensar cosas malas, ya ahí ya la están barrando y ya le toca pedirle perdón a Dios. Entonces, físicamente en este momento no podemos alejarnos completamente, no podemos al 100% decir, no, ya no peco, ya no la embarro, ya no hago cosas malas. Lo hacemos, pero debemos acercarnos a Dios y a esa multiforme gracia de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Lo vemos o no lo vemos? Las señales se están cumpliendo, cada vez usted ve más problemas recientemente el tema de terremotos, lo de la pandemia, hay hambrunas, hay guerras, ese conflicto, y eso que no sale ya en noticias, pero el conflicto entre Rusia y Ucrania y todo esto, eso sigue. Hay un conflicto, digamos, de intereses políticos y económicos también entre China y Estados Unidos muy, muy fuerte. La misma Corea del Norte está preparando su montón de misiles para que el que quiera tome sus misiles. O sea, hay muchos temas, en la misma palabra lo dice, van a haber hambrunas, van a haber guerras, rumores de guerras, va a haber terremotos, o sea, todo lo que estamos viendo, el tiempo se acerca. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay que estar preparados. Ahí dice, sed pues sobrios, ¿y qué más dice? Velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y con este versículo justificamos y terminamos de justificar lo que habíamos hablado hace un momento. Usted puede tener su relación personal con Dios. Bien, usted puede decirle de la manera que usted le quiera decir a Dios, papá Dios, amigo, Dios todopoderoso. Usted debe tener su manera de decirle a Dios y esa relación se puede dar. Y usted puede estar en su casa y se puede quedar allá y todo bien. Pero aquí dice
y se lo vuelve a justificar el Señor, que entre vosotros, los que estamos aquí reunidos, debe haber ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Incluso cubrirá cuando algún hermano le haya hecho algo malo a usted. Porque somos humanos, nosotros fallamos. Yo le puedo, no sé, sin culpa, en la calle, no sé, iba en la moto y cerré a mi hermanita. Y en vez de pedirle perdón, arranqué y antes le eché el polvo en la cara. Y después vengo y, uy, hermanita, qué pena, yo le hice esto, qué pena, de verdad, discúlpeme, está bien. Ese ferviente amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Porque el amor debe ser entre nosotros. El mismo Señor nos mandó a nosotros a amarnos los unos a los otros y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si lo hacemos con la gente que está afuera, si lo hacemos con nuestros familiares que no conocen de Dios, si lo hacemos con los compañeros del trabajo que no conocen de Dios, con los del estudio, con donde sea que estemos, ¿por qué no lo hacemos entre nosotros? Se supone que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y somos hijos significa que somos de una misma familia, la familia del Señor. Amén. ¿Y a qué voy con esto? Si el Señor nos ha mandado a tener ferviente amor, si usted tiene algo contra algún hermano o no ha sido capaz de perdonarle algo a alguien, hágalo en este momento. O bueno, en el momento que usted vea indicado. Pero hágalo. Debe haber ferviente amor. Y esto, uno dice, pero estamos hablando de ser buenos administradores. ¿Esto qué tiene que ver? Pues se lo pongo de esta manera. Cuando usted estaba administrando la tienda y el Señor le dijo a los 6 meses, no más, vamos a hacer las cosas nuevamente, haga de cuenta que es como si en este momento el Señor le pidiera a usted la lista de los deudores morosos. ¿Quiénes son sus deudores morosos? ¿Quiénes son esos deudores o los que le deben a usted? Que usted, mejor dicho, usted lo ve en la calle y ya le quiere caer allá encima. El Señor le dice, no más, no más. Esos deudores morosos, sáquelos de la lista. Vamos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que usted deje que esas personas que le han hecho algo malo a usted vengan y se acerquen. Quizás no se acercan por miedo, hablando en términos de la tienda, porque, por ejemplo, si ellos saben que le deben a usted $1.000.000, usted no los va a recibir con los brazos abiertos. Usted de una va a decir, bueno, mi millón, ¿verdad? No los va a recibir con amor. De la misma manera aplica con nosotros. Esos deudores morosos, esas personas que le han hecho cosas malas a usted, y usted los ve en la calle y se acercan a usted, ¿usted cómo los va a recibir? ¿O cómo los está recibiendo? Usted de una vez se está como exponiendo. Usted ve a alguien que le ha hecho algo malo y usted de una como que mejor ni lo saludo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿a qué nos llama acá? A que con ferviente amor, ese amor va a cubrir todas esas deudas, esa multitud de pecados, esas cosas que los otros le han hecho a usted. Entonces, el otro tip como buenos administradores, ¿cuál es? Elimine esa lista de deudores morosos. Elimine esas personas, no las elimine así, sino elimine ese sentimiento que usted tiene negativo por esas personas. Y cuando usted es el que se acerca a ellos, cuando usted se acerca a las personas que le han hecho algo malo y usted le dice, hey, te perdono, la gente queda como, uy. Créame que eso cambia la diferencia y eso aplica también con lo que leíamos más arriba. No haga lo mismo que hacen todos los demás. Si todos los demás, en vez de acercarse a las personas que le han hecho daño, lo que hacen es alejarse, pues usted haga todo lo contrario, acérquese. Acérquese y perdónelos. Así no le pidan perdón, usted perdónelos. Y eso va cambiando el corazón de ellos y va cambiando su corazón, porque así no crea raíces de amargura. No deja que se creen esas raíces de amargura. Amén. ¿Qué más dice? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Vuelve y dice, ¿cómo usted va a hospedarse a sí mismo? No, usted tiene que hospedar a otras personas. Eso significa que usted tiene que recibir a otras personas, ¿verdad? Tiene que recibir a las personas que también son de la congregación. ¿A cuántos les gusta que vayan a visitarlos?
Sí, sí les gusta. Entonces, ¿cuál es la próxima visita? ¿Dónde es? Eso también fortalece la relación entre hermanos. Amén. Y nos ayuda a convertirnos en buenos administradores. ¿Por qué? Porque cuando usted es capaz de poner a disposición de los demás su propio bienestar, su propia armonía, que es la que está en su casa, su propio desorden. Si usted es capaz de poner eso a disposición de otros, usted ya está dejando de hacer lo que los demás hacen. Y es que cada uno piensa, si usted se fija en la calle, cada uno piensa es en sí mismo. Cada uno quiere hacer lo que le place a uno, lo que no me estorba, lo que me favorece a mí. Pero al abrir usted las puertas a los demás, usted tiene que servir a los demás. Usted tiene que, así sea, organizar rápido la casa porque ya vienen, ya vienen. Usted algo hace diferente. Usted está abriendo las puertas. Y esa es otra manera, al usted servir a los demás, es otra manera de ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Porque la gracia es que usted pueda servir a los demás. Si a usted le cuesta trabajo, pues esa es una manera sencilla. Reciba a los hermanos, reciba al pastor, reciba al que lo va a visitar. Es más, ni siquiera deje que ellos sean los que digan, venga hermano, podemos ir, invítelos. Dígale, camine y rápido se va y arregla y ta. Deja todo listo. Servir es otra manera. ¿Y cómo lo aplicamos a la parte de ser buenos administradores? Pues sencillamente, si usted tuviera la tienda, usted no va a tener la tienda con los productos tirados por todo el piso, usted no va a tener la tienda sin trapear hace un mes. ¿Usted cómo va a tener la tienda? Limpia. Y si el Señor vino precisamente, como dijimos, a los 6 meses y encuentra esa tienda toda sucia, basta ya. Lo primero que vamos a hacer es limpiar, organizar, vamos a darle un buen servicio a las personas. Entonces el otro tip para ser buenos administradores es dar un buen servicio. Y ese servicio está aplicado desde nuestra vida personal. ¿Listo? Y ahí sí pasamos al siguiente. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Aplica totalmente a lo que hemos estado hablando. Cada uno según el don. Cada uno tiene su don. ¿Cuántos saben aquí y tienen claro los dones que el Señor le ha dado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen claro? Muchas veces es difícil darnos cuenta de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Usted se pone a pensar, venga, ¿yo para qué soy bueno? Y usted se pone a pensar, pregúntele a otro. Dígale, venga, ¿yo para qué soy bueno? Y le aseguro que las otras personas le dirán, se lo dicen. Le dicen, no, es que usted nos hace reír. No, es que usted es bueno para hablar con la gente desconocida. No, es que usted es bueno no sé, usted es bueno escuchando. Eso también es un don. Eso también es un talento. Aprender a escuchar a otros. Muchas veces hablamos y no escuchamos a los demás. Dese cuenta y pregúntele a Dios cuál es su don, cuál es el talento y los talentos que Dios le ha dado y póngalos a disposición y póngalos a trabajar para el Señor. Cada uno de esos dones, de esos talentos sirven para la obra del Señor. Es más, si le dicen incluso cosas como, no sé, usted es bueno barriendo. Más que usted cuando barre, usted cuando trapea, usted deja ese piso, vea, impecable. Póngalo a disposición del Señor. Usted no sabe en este momento de pronto cuál sea un don más grande que el Señor le tenga. Cuando usted empieza y usted es fiel en lo poco, ¿qué dijo el Señor? En lo mucho te pondré. Cuando usted empieza a multiplicar esos dones y esos talentos pequeñitos, así sean pequeñitos, que Dios le ha dado, cuando venga el Señor y revise y pasen cuentas, ¿qué va a pasar? El Señor le va a decir, has sido fiel. Muy bien, los multiplicaste, te voy a dar más. Apliquémoslo a nuestra tienda, a lo que hemos venido hablando. Entonces, resulta que usted hizo el par en el camino, usted empezó a hacerle caso a todo eso que el Señor le empezó a decir. Y el Señor le dijo, usted es buen administrador, usted llama a la gente, da buen servicio. Vamos a ver en 6 meses cómo funciona. Resulta que en esos 6 meses
ya la tienda está más grande, o de pronto no más grande, sino con más clientes. Llega el Señor y ve un montón de gente haciendo fila. ¿Usted qué cree que va a pasar? Va a llegar incluso el momento en el que va a decir, yo creo que el local se nos quedó pequeño, busquemos algo más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ha puesto sus dones y ha puesto todo eso que hemos visto como buenos administradores a disposición del Señor. Lo mismo aplica para lo que hemos visto cuando usted está dando buen servicio, cuando usted está relacionándose con los demás, cuando estamos congregándonos, cuando usted está viviendo su comunión con el Señor, porque eso también es lo importante, no solo venir aquí y ya, pare de contar, yo ya fui a la iglesia. No, entre semana haga que su relación con Dios también crezca. Y cuando usted empieza a poner todos esos dones y todo eso que ha aprendido en el servicio de Dios, le aseguro que el Señor después le va a decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios le empieza a dar nuevas y mejores cosas. ¿Cuántos aquí han pedido por una casa propia? Hay que aprender a ser fiel en lo poco. Quizás usted en este momento está viviendo en arriendo y están que lo sacan. Por el motivo que sea, empiece a ser fiel en lo poco, empiece a volverse buen administrador, tanto de las cosas de Dios como lo que Dios le ha dado a usted. De eso se trata también, porque Dios le ha dado a usted trabajo, Dios le ha dado a usted dinero, Dios le ha dado a usted su cuerpo, inteligencia, salud, sabiduría, su propia familia. Busque la manera de convertirse en un buen administrador también de esas cosas que Dios le ha dado. Eso también es una bendición, son bendiciones y usted tiene que aprender a administrar las bendiciones de Dios. Si Dios le da una casa, gloria a Dios por esa casa nueva. Pero por el hecho de que usted tiene la casa nueva, no puede empezar mejor dicho, tenemos casa nueva y ahora rumban mi casa todos los sábados. Aprenda a administrar y aprenda a utilizar esas bendiciones que Dios le da a usted también, amén. Y dice en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Volvemos a lo mismo, si Dios le ha dado a usted un don, le ha dado un talento, tiene que hablar, en este caso, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Si Dios le da a usted y se lo va a dar, una casa, un apartamento nuevo, usted tiene que glorificar a Dios con eso que Dios le da. Amén. Eso es ser un buen administrador. Y el buen administrador no deja que eso pequeñito siga siendo pequeñito, sino por el contrario, crezca y crezca y crezca. Esos son los buenos administradores. Y nosotros como buenos administradores, entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Cuando usted lea una palabra, ¿qué va a hacer? Si usted lee una palabra, un versículo, algo que le llamó la atención, ¿qué va a hacer usted? Escribirlo. ¿Sí ven? Ya se les estaba olvidando. Amén. Porque no es solo escribirlo y sí. No, hay que escribirlo, que se guarde aquí, decirlo, ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer tip, escribir. ¿Listo? Si usted lee la palabra, si usted está haciendo su devocional, si algo tocó su corazón, llamó la atención, anótelo, escríbalo, téngalo presente en futuras ocasiones. ¿Qué otro tip les di? Borrar la lista de los deudores morosos. Borre, elimine esos sentimientos y esas cosas malas que usted tiene, aquellas personas que le han hecho cosas malas, perdónelos. Limpie esa lista, no tenga más lista de deudores morosos, nadie le debe. Y usted empiece de nuevo. Amén. ¿Qué otro tip les di? Limpiar nuestro corazón, congregarse, es decir, no dejar de interactuar con otros buenos administradores. Hay un dicho que es del mundo y yo se los he mencionado y dice que usted es el promedio de las 5 personas con las que usted más se la pasa. Pues aquí somos más de 5. Entonces, si usted convive con hijos de Dios, a usted esas cosas se le van a pegar. Usted va a empezar a actuar de verdad como un hijo de Dios. Si usted convive con pura gente borracha y preciso salió con los amigos del trabajo y los acompaña y está entre gente borracha, le aseguro que usted mínimo una cerveza se toma. ¿Por qué? Porque usted
con la gente con la que usted convive y con los que usted se la pasa, eso mismo se le va arraigando a usted. Entonces, decíamos otro tip que yo les di: deje de hacer lo que los demás hacen. Hágalo, en este caso, conforme a la voluntad de Dios. Si ellos hacen todas esas cosas, usted haga algo diferente y usted haga lo que Dios y la voluntad de Dios dice. Amén. Y lo último que les estaba mencionando es ministrar nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de Dios. Como le digo, usted no sabe de pronto de qué manera puede llegar a ser útil para otra vida. Es más, a mí me pasaba cuando iba a la universidad, me pasaba mucho al principio cuando me tocaba coger bus, el solo hecho de usted darle el puesto a alguien, de usted no sabe esa persona de pronto con qué venía. Incluso a mí me pasó alguna vez a un señor, el señor iba así de pie y casi durmiéndose encima mío y yo, venga señor, siéntese. Y el señor se quedó dormido y ya cuando se despertó y se puso a llorar y yo, no sé por qué estaba pasando el señor, de pronto llevaba mucho tiempo sin dormir, sin descansar, uno no sabe. Con cosas pequeñas usted puede ayudar a otros, con cosas pequeñas usted puede dar de esa multiforme gracia de Dios y ponerla al servicio de los otros y convertirse en un buen administrador. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Señor y Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana que nos das, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, en 1 de Pedro 4, Señor, a lo largo del capítulo podemos ver, Señor, y aprender cómo tú quieres, Señor, que nos convirtamos en buenos administradores, Señor. Y buenos administradores de la multiforme gracia, Señor, que tú nos diste primeramente. Porque es por tu amor, por tu gracia, Señor, que nosotros estamos en este lugar, que estamos aprendiendo, que estamos escuchando de ti, Señor. Y te pido, Padre, para que en esta mañana esta palabra, Señor, la guarden mis hermanos en sus corazones, para que seas tú hablándoles a ellos, Señor. Que cada uno pueda reflexionar en estas cosas que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Para que, Señor, tú nos empieces a corregir y si hay que hacer un alto en el camino, lo hagamos en este momento y empezar a evaluar cómo podemos ser mejores administradores de tu gracia, de tu amor, Señor, y también de las bendiciones que tú nos das, Dios. Queremos, Señor, servirte a ti. Ponemos nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, a disposición tuya para servirte a ti, para agradarte a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido malos administradores, si hemos derrochado los talentos, las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Si tenemos algo contra alguien, Señor, ayúdanos a eliminar esa lista, Señor, de personas que nos deben un perdón, de personas deudoras, morosas, Señor. Ayúdanos a eliminar y a tener perdón y amor, ferviente amor, como nos lo enseñaste en tu palabra, Señor. Ferviente amor entre los unos y los otros, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias, Señor, porque es por ti, Señor, que podemos escuchar, Señor, en este lugar. Y te pido, Señor, que seas tú también hablándole a cada uno de mis hermanos allá en sus casas, en su lugar secreto, en ese momento especial que tienen contigo. Sígueles mostrando, sígueles revelando, Señor, y que esa comunión contigo no se desvanezca, sino por el contrario, se fortalezca, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.